Para este trabajo, entrevisté a 6 personas sobre su proyecto de vida y cómo éste ha cambiado con el tiempo. Estas 6 personas son 3 profesores del instituto, un practicante de deportes del instituto y mis 2 padres. La primera entrevista que voy a mostrar es la del practicante de deportes, Oscar. Oscar en este momento está estudiando deportes, terminando su carrera, y ha tenido varios cambios en su proyecto de vida debido a situaciones inesperadas. Bueno, Oscar, entonces en esta entrevista quiero preguntarle un poco sobre su proyecto de vida, sobre cuál era cuando estaba en el colegio, cómo ha cambiado a través del tiempo y cuáles han sido digamos, las cosas que más han cambiado de ese proyecto. Bueno, Álvaro, buenas tardes, primero que todo. Bueno, mi proyecto de vida cuando yo estaba en el colegio, pues todo iba más en torno hacia el fútbol, ¿sí? Mi vida era más que todo futbolística, yo quería ser futbolista, pero pues por cosas del destino, una lesión pues acabó con todo eso, una lesión sobre el tobillo. Eh, y al igual siempre he estado como muy enfocado hacia el deporte, he estudiado también diferentes cosas de las cuales pues he aprendido y pues me han ayudado como en calidad de persona, en conocimiento y no y demás. También pues digamos en lo que estoy haciendo digamos ahorita, me siento muy a gusto ya que lo hago con cariño, con amor, por lo que como le digo todo ha sido bajo el deporte y así básicamente. Bien, y en este momento, ¿cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que usted quiere hacer después de terminar acá? Listo. Bueno, pues después de terminar acá, yo quiero pues seguir, terminar la profesional. Me gustaría seguir con Expreso Rojo y poder ascender con ellos, ya sea una categoría mayor o ya estar en la profesional con ellos, o ya sea con Bogotá, que también ya tengo pues vínculos allá. Ese sería, digamos, mi proyecto de vida, digamos, como a mediano plazo. Bien, y por ejemplo, cuando estaba en el colegio, ¿qué tanto influía su familia en su proyecto de vida, en qué es lo que quería hacer? Bueno, mi familia como tal nunca tuve como un apoyo hacia el deporte, eso sí ya fue a costa mía. Ellos querían más que todo que estudiara y que estudiara y que estudiara, pero nunca estuvieron de acuerdo a que yo generara eso como mi profesión, que fuera futbolista, nunca estuvieron de acuerdo sobre eso. Y pues bueno, por lo de la lesión ya empecé digamos a trabajar, me enfoqué más que todo a trabajar y a estudiar. Bueno, y digamos, ahorita que está estudiando, ¿cuáles son las cosas que más lo llevaron a usted a estudiar esto después de no haber podido dedicarse al fútbol? ¿Por qué en otra cosa? Porque no en otra cosa, porque y lo intenté. Yo estudié 2 semestres de gastronomía, en los cuales pues fueron muy buenos y más que todo lo hice fue como por hobby, ¿sí? Esos 2 semestres allá en la universidad fue en la CUN, allá seguí pues jugando, pues ya que no podía realizarlo profesionalmente, seguí jugando con la universidad y en el primer semestre mis estudios fueron buenos, ¿sí? Ya en el segundo no le metía como el mismo entusiasmo y le metía más gana al fútbol. Bueno, y para finalizar, después de la lesión, cambiar ese proyecto de vida de ser futbolista a ser entrenador, ¿fue un cambio muy duro o fue algo más suave que... No, sí, siempre fue un cambio muy duro porque pues yo esa lesión la tuve muy joven y al igual nunca pude volver a tener ese mismo rendimiento. Por eso empecé a estudiar, digamos que gastronomía, eso nunca me hallaba como un entrenador, ¿sí? Pero digamos con esas cosas que estudié no me sentía satisfecho, no me sentía lleno. Entonces, en ese momento fue que tomé la decisión y dije, no, lo mío es el fútbol y yo quiero seguir con esto, ya sea entrenador, porque pues por la lesión que tuve no poder ser un jugador óptimo. Y la verdad, digamos, en el momento que tomé esa decisión, fue muy buena porque, como te digo, se abrieron muchas puertas y personas me brindaron la mano para formarme en lo que estoy ahora. Bien, de esta entrevista me queda algo muy importante que puede afectar mi proyecto de vida,
y es que aunque uno tenga planes y sepa cómo cumplirlos, puede que se presenten situaciones que imposibiliten esos planes, por lo que el cambio y la flexibilidad es muy importante. Poder adaptarse a las situaciones inesperadas y a problemas que surjan es muy importante. Y, aunque me parece que lo anterior es lo que más me llama la atención de esta entrevista, también me queda otra cosa muy importante también, y es buscar siempre estar satisfecho con uno mismo, saber que si uno no se siente bien con lo que está haciendo, debería cambiarlo y buscar la felicidad. Ahora voy a pasar a mostrarles la segunda entrevista que hice. Esta es la entrevista que hice a uno de mis familiares, Mónica. Ella es ingeniera civil y nos va a contar un poco sobre cómo ha cambiado su proyecto entre el colegio, la universidad y ahora que está trabajando y con una familia. Buenos días, hoy te voy a hacer una entrevista sobre tu proyecto de vida, cómo ha cambiado durante las diferentes etapas de tu vida, el colegio, la universidad, la vida laboral, y cuáles han sido los factores que más han alterado ese proyecto y que más lo han encaminado. Bueno, cuando estaba en bachillerato, hacia tercero y cuarto de bachillerato, quería estudiar medicina, pero sabiamente mi papá me dijo, usted de mis 4 hijos es la más impresionable. Es súper nerviosa y la sangre la pone muy, 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 muy nerviosa. No creo que debería estudiar medicina, lo analicé y por eso realmente me decidí a estudiar ingeniería civil. Entré a una muy buena universidad. Me demoré bastante porque tuvimos una situación muy particular en nuestra casa. Mi mamá se tuvo que ir de la casa cuando yo tenía 11 años y mis hermanos menores tenían 9 y 8. Y eso hizo que yo me volviera la mamá de la casa. Y tomé el rol errado de mamá. Me demoré bastante, retomo en la universidad porque en la universidad en las tardes me quedaba a jugar voleibol o a mirar para arriba como una manera de escape a los problemas de la casa. Terminé mi carrera, me casé, empecé a trabajar muy rápido, me fue muy bien profesionalmente. Eh, Quedé embarazada, tuve a mi único hijo. Paralelamente a esto, el socio de mi esposo, que tiene una empresa de ingeniería, murió por un infarto, por lo que mi esposo me pidió que lo acompañara a trabajar en su empresa. Lo hice, pero no fue tan buena decisión porque fuera de que somos esposos, los dos ingenieros, trabajar en la misma empresa es difícil porque es vernos mañana, tarde y noche y trasladar los problemas de la oficina a la casa. Empecé entonces a pensar, yo no estoy siendo feliz con lo que estoy viviendo, no era lo que yo planeaba, aunque tenemos casa, carros, nuestro hijo es un chino, pues pilo, normal, pero no estoy siendo feliz. Y me puse en ese camino de ver qué era lo que pasaba y por qué no era feliz, hasta que encontré hace 4 años la respuesta a todos estos interrogantes que me estaba planteando. Y la respuesta fue todo lo material, casa, carros, títulos, ¿sí? Ropa, viajes, son cosas que pasan y que no nos vamos a llevar el día que dejemos esta vida. Y por eso empecé a trabajar en mi espiritualidad, en trascender en mi espiritualidad y a que las cosas materiales no fueran lo primordial en mi vida. Por supuesto, uno necesita algo de dinero y si tiene, no está mal tener en la medida en que tú ayudes a los demás, no con lo que te sobra, sino con todo lo que puedas. Entonces ahora mi proyecto de vida es ese, es pues que nuestro hijo tenga su universidad, que haga la carrera o las carreras que quiere, porque tiene pensado hacer 2 o 3 carreras, pero sobre todo le digo, más allá de que sean las 3 carreras, es que seas feliz haciendo lo que haces y que ayudes y hagas felices a otros. Mi proyecto de vida cambió hacia eso, hacia que lo más importante no es lo material y el tener, sino el ser. Sobre esta entrevista encuentro algo muy interesante y es la necesidad de hacer algo que a mucha gente le queda muy difícil y es separar la vida personal de la laboral. Esto, como se ve en la entrevista con Mónica, es especialmente difícil si uno trabaja con la familia, pero igualmente es algo que se necesita hacer para poder lograr una vida armoniosa. Ahora, otra cosa que me interesa mucho de esta entrevista
Tal vez no lo comparto con ella porque ella habla de que ella encontró su felicidad en algo muy espiritual y tal vez yo no tengo esos pensamientos. Me parece que sí es muy importante ayudar a los demás y ser feliz no solamente con el triunfo propio, sino con el triunfo de los demás y con el triunfo de los que a uno ha ayudado. Y me parece que esto es muy importante a la hora de ser feliz y tener una vida feliz. Bien, la siguiente entrevista que voy a mostrar es una entrevista que le hice a uno de los profesores del colegio. Este es Jesús Valdrón, nosotros le decimos Chucho. Y al igual que anteriormente nos va a contar un poco sobre su vida, pero con una perspectiva un poco diferente. Entonces, buenos días, Chucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces en esta entrevista te quiero preguntar un poco sobre tu proyecto de vida. ¿Cuál era tu proyecto cuando estabas en el colegio? ¿Cómo cambió ese proyecto cuando entraste a estudiar a la universidad? Y mientras estabas trabajando, ¿cuáles han sido las cosas que han influido en ese proyecto y cómo ha cambiado? Ya. Pues proyecto de vida en un sentido estricto como ustedes lo conciben hoy en día, yo nunca tuve, o no por lo menos mientras estuve estudiando en el bachillerato, pues. Esa era una pregunta que uno no se hacía, en realidad, en aquella época. Tal vez se la hacía más en la casa, con los padres, ¿no? En la toma de decisión acerca de si uno iba a estudiar y qué iba a estudiar y dónde, etc. Pero yo interrumpí mi bachillerato cuando estaba en el último año, en lo que en aquel entonces se llamaba el sexto de bachillerato, y me fui de la casa y no volví nunca más a vivir en mi casa. Entonces, pues ahí, esta fue la primera ruptura, porque lo que hubiera sido como un tránsito normal del bachillerato a la universidad, financiado por mi familia y todo eso, pues eso no se vio. Entonces yo encontré pues, otras cosas que me gustaba hacer, ¿no? Me vinculé a algunas actividades culturales, particularmente en el teatro, y desde muy temprana edad a una actividad política, ¿no? A un activismo político y a una militancia política, y naturalmente a trabajar para conseguir los recursos necesarios para vivir, porque yo no recibía ningún apoyo económico en mi casa, dado que yo me había ido de la casa, había hecho una ruptura, pues, fundamentalmente con mi papá. Entonces, pues me tocaba trabajar en muchas cosas para poderme sostener, ¿no? Y en ese proceso, pues terminé el bachillerato, validé el bachillerato y comencé a estudiar por la noche Derecho en una universidad, pero en realidad fue una decisión que no fue muy afortunada. A mí en realidad el Derecho nunca me estimuló intelectualmente, de verdad me pareció, después de las primeras materias de introducción al Derecho y de Derecho romano y filosofía del Derecho, ya lo demás me pareció demasiado árido y yo muy rápidamente abandoné eso. Y tuve la oportunidad de conseguir una beca e irme a estudiar fuera del país. Entonces ahí comienza otra etapa, porque uno comienza a hacerse otras preguntas relativas pues a lo que uno quiere hacer con esa opción de estudiar fuera del país y lo que podría hacer al regresar al país. Pero siempre mi proyecto de vida estuvo, digamos, desde esa época en que vivía aquí en Bogotá solo y después de que me fui de la casa, siempre estuve vinculado como a preguntas políticas, al proyecto de participación en procesos que finalmente condujeran a cambios radicales en la estructura social de nuestro país. Y durante mucho tiempo, después de que regresé de estudiar en Europa, durante mucho tiempo me dediqué a eso. Luego regresé y ya pues estaba casado y tenía hijos que había que educar y por los que había que responder. Hasta ese momento yo había vivido solo, digamos, o con mi esposa, pero sin mayores imposiciones económicas, obligaciones económicas, porque estábamos solos, pero ya cuando comienza a generarse una familia y eso, pues, comencé a trabajar formalmente en educación, ¿no? Paralelamente pues a otro tipo de actividades, ¿no? Yo siempre he estado muy cercano, unos poquiticos colegios, pero fundamentalmente aquí en el Instituto Alberto Merano y también como profesor de alemán y traductor
en el Instituto Goethe, en la Universidad Nacional un tiempo. Eso es. Y pues tú el resto lo conoces, ¿no? Es lo que yo hago aquí todo el tiempo en el instituto. La anterior entrevista no se entiende mucho, el audio está muy mal, pero de lo que me queda, de lo que creo que es importante, es tener la necesidad siempre de hacer un cambio, lograr algo más y lograr que las personas vivan una vida mejor gracias a lo que uno está haciendo, buscar ayudar siempre a los demás. Y es algo que comparte con la entrevista con Mónica. Pero me parece que estoy un poco más de acuerdo con Jesús, con Chucho, en la forma en la que él lo hace, ya que para mí la espiritualidad no es algo muy importante, pero tal vez sí ayudar a los demás de maneras más como lo hace el profesor. Ahora, la siguiente entrevista que voy a mostrar es de otro profesor, de una profesora, Mariela Guerrero. Ella también nos va a contar sobre su proyecto de vida, igual que los anteriores, y esta vez con un enfoque más hacia el servicio de los demás, hacia las necesidades propias y cómo las necesidades propias encaminan el proyecto de vida de uno mismo.